puede responder. No es obligatoria la lectura, pero el que necesita reforzar diferencias en 3 funciones lo puede leer y es un artículo escrito por un administrativo. Profe, dos preguntas que falta, no la recibí la ella. Mándame no lo mandé porque es ahora de tarde. Mándame un mail a mí, yo te mando descargar el grupo, te mando. Lorena.rasensis@unc.edu.ar. Punto. Profe, ¿una consulta del cursito diciendo que está pagado el trabajo virtual? No, no. ¿Lo va a mandar por mail? Sí, por eso, por ahí. ¿Qué les dije la clase pasada? Todas las comunicaciones sociales por mail por ahí. Bien. No sé cuál tiene de ustedes. No, sí, era porque todavía no podemos ingresar a la obra virtual. No, por eso. Reitero, el material que yo les voy a mandar es de repaso. Ustedes tienen que ver la diferencia entre las funciones que hay, pero repaso. Desnuda, ¿sí? Bueno, vamos a pasarlo con la asistencia. Ya, todo el texto traer mi video y mi para borrar. ¿Qué? Lo que podemos hacer, yo lo vi con lo de los parciales, la clase que viene, ya vamos a aplicar la fecha de los parciales. Entonces así no hay sorpresa, no hay problema. Se pueden organizar con el estudio. Para ir adelantando más o menos, primer parcial, suele ingresar hasta acto administrativo. Acto administrativo es una unidad muy grande, tenemos que ingresar todo o parte, ¿no? Para que ustedes vayan ya planificando su estudio hasta acto, unidad número 7. ¿Estamos? Y la clase que viene fijamos la fecha. ¿Qué parece? Y de los dos parciales, de los dos, fijamos todo. Nada más tengo que fijar qué periodos hay. Bueno, la clase pasada hicimos una introducción al derecho administrativo. Y dijimos que en esta clase íbamos a abordar la unidad número 1. En el pecho les voy a mandar un artículo sobre función administrativa de Comadira. Comadira tiene Comadira padre y 3 hijos. ¿Sí? Una familia de derecho administrativo. Esta es de Fernando Comadira. Comadira tiene que leer. Salen las noticias hace poco. ¿No? Tarea para la clase que viene, Comadira, lean Gobierno Nacional y me dicen quién. ¿Sí? Comadira. Digo, es noticia de derecho, todo el mundillo que tiene vista, deberían saberlo, o es interesante para ustedes que van. Sí, es interesante. Cultura general es el ámbito suyo. Bueno, esto les va a llegar y esto es, les voy a mandar un extracto de un libro de Balbín, que Balbín era el procurador del sector en el gobierno de Macri, que lo vamos a mencionar hoy, también lectura no obligatoria, pero a mí me interesa porque habla de el nuevo derecho administrativo y cuál sería la finalidad o las funciones que debería tener el nuevo derecho administrativo. Lo vamos a mencionar en esta unidad y después lo vamos a traer de vuelta cuando veamos la unidad 3, el concepto de derecho administrativo, etc. Lo vamos a retomar. Pero yo te lo voy a mandar. De nuevo, lectura optativa. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el derecho administrativo era la rama del derecho que era más cercana a la vida de la persona. Y dijimos que era una rama del derecho que era singularmente política, en el sentido de que estaba vinculada al fenómeno del poder. A su vez, hicimos una introducción entre lo que era el derecho administrativo tradicional y lo que vendría a ser un nuevo paradigma del derecho administrativo. Autores clásicos del derecho administrativo. Gordillo. ¿Me suena? ¿No?
Bueno, vos Gordillo, Castaño, Comadira Padre, ¿sí? Marenco, que suena, ¿no han visto? Profesión del derecho, ¿no? Marenco, ¿sí? Autores importantísimos a nivel iberoamericano sobre derecho administrativo, ¿sí? Incluso el profesor Altamira Quijena, ¿alguien tiene el manual de Altamira Quijena? ¿No? ¿Ninguno va a estudiar este manual? Bueno, bien, todos fueron por ahora los cuatrilleros de la nueva generación, vamos con el nuevo paradigma del derecho administrativo. Bueno, todos estos autores son los representantes de este derecho administrativo clásico, ¿sí? Que se basaba en qué? En esta dicotomía autoridad-libertad. El poder es del Estado versus la libertad del individuo. En este paradigma, el individuo, el ciudadano, se encuentra en una situación de igualdad o inferioridad respecto al Estado. Inferioridad. ¿Cómo se denomina esto? Relación de subordinación. Y miren lo que son las palabras, porque en la concepción clásica no voy a hablar ni de vecino, ni de ciudadano, ni de persona, voy a hablar de administrador. Administrador. ¿A qué me hace referencia? A un objeto que recibe lo que le da el Estado. ¿Se comprende? El administrador. Ustedes leen las nuevas leyes de esta última sesión a vuelta. Es interesante desde lo lingüístico. Ustedes pueden hacer ahí una ley. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hablamos del administrador. ¿Sí? La libertad, entonces, este individuo se encuentra en esa situación de subordinación respecto del Estado, y el Estado goza de prerrogativas públicas. ¿Goza de qué? De poder público para hacer cumplir sus decisiones. Ahora bien, la finalidad, ¿cuál va a ser siempre? El bien común. Pero ahora bien, ¿cómo definimos el bien común? Y ahí está la cuestión. Sí, vamos a verlo bien. Ustedes ya lo deberían traer introducción al derecho, ¿sí? Pero hay distintas definiciones del bien común y este paradigma clásico se alinea con un tipo de definición del bien común. Ahora bien, hoy se plantea que el derecho administrativo está constitucionalizado, y ya lo dijimos, ¿cuáles eran los dos hitos súper importantes? 94, ¿qué pasó? Reforma de la Constitución, ¿qué se incorpora? Tratados internacionales de derechos humanos, jerarquía constitucional. Lo vamos a ver porque en el número 3, como vemos las fuentes del derecho administrativo, ustedes ya lo tienen que saber. ¿Sí? Este de pasar del principio de legalidad al principio de juridicidad. ¿No lo tenemos que saber? ¿Qué es lo que me importa? ¿La ley? ¿Nada? ¿O qué más me interesa? Cuando uno hace una interpretación, artículo 2 y 3 del Código Civil Comercial, interpretación. La ley, el sentido que le quiso dar al legislador, los principios generales del derecho, las costumbres, los tratados internacionales, ¿ven? ¿Cómo se amplía? No es solo la ley, no es principio de legalidad, es principio de juridicidad, orden jurídico. ¿Estamos? Estamos en este marco. En este marco de un derecho administrativo constitucionalizado, la causa y el fin del derecho administrativo, ¿quién es? La persona humana, su libertad y su dignidad. No hay duda. Entonces, el derecho administrativo tiene que tender a asegurar y profundizar la dignidad y la libertad de la persona. ¿Ven cómo cambia el paradigma? Ahora bien, no podemos desconocer que hay, como yo les decía en la clase pasada, una contradicción intrínseca dentro del derecho administrativo. Porque el derecho administrativo siempre va a ser el brazo legal del Estado. Son los procedimientos dentro del Estado, como el Estado elige su voluntad. Blinda al Estado. Pero por otro lado, no se puede negar que la finalidad de ese derecho administrativo tiene que ser siempre ¿qué? La libertad y la dignidad de la persona. Entonces eso dicen los autores. Hay una contradicción que se da en cada decisión que toma la administración. Y eso ustedes lo pueden ver y lo pueden criticar. Y ahí se entra su planteo crítico en relación a los planes y los programas que puede llevar adelante la administración
estos artículos los vamos a ver algunos, pero bueno, ustedes ya lo manejan, o deberíamos manejar. ¿Sí? Esto también nos lleva a que el derecho administrativo es una disciplina dinámica, está cambiando constantemente. Por eso vamos a ver la importancia de la jurisprudencia. Ustedes van a hacer más hincapié después en procesal administrativo. Nosotros vamos a ver fallos. No se pueden ver todos, pero ustedes tienen que saber que el derecho no es la ley. El derecho es la ley más lo que el juez dice que es la ley. ¿Estamos? Ya tienen que comprender que a ustedes no les basta con la lectura de la norma. Tienen que saber la jurisprudencia, cómo se aplicó en un determinado momento. Y esos criterios además pueden cambiar. Los precedentes pueden cambiar. Ojo con esto. Hubo un cambio de precedente importantísimo en materia constitucional y de derecho administrativo hace poco, por el corte. Relación acaba. Un cambio monumental. Todos los congresos nuevos de derecho constitucional, competencias, algunos de derecho administrativo tienen un cambio. ¿No lo conocemos? Los interioristas. No te cuiden solo en el proceso. Ya. ¿Vamos? Nos metamos en Instagram, en algún grupo jurídico, veamos alguna discusión de todo, de una discusión jurídica, tienen palabras de derecho, por ejemplo, varias. Entren, se van fijando novedades. Es bueno para su información. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con digamos, los temitas. ¿Sí? La división de poderes. ¿Sí? Porque la Unión Europea habla de funciones del Estado. Ustedes ya tienen una frasecita que ya se sabe. El poder es uno solo. Hay una división en órganos y estos órganos ejercen funciones. Tenemos que tenerlo adentro. ¿Sí? Si no lo tenemos, lean el artículo. Y si no tenemos el artículo, volvamos a Constitución. ¿Sí? El poder es uno solo, se divide en órganos que ejercen funciones. Y en esa división de órganos y de funciones hay un control recíproco. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Quién fue el autor que nos plantea esto de la división de poderes? ¿Lo dijeron el clase pasado? Bien. ¿Sí? Él parte de la hipótesis de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Él parte de ahí. Todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Y así concibe la teoría de separación del poder. ¿Por qué? Porque él dice que el poder es una fuerza natural y que solo el poder puede contener al poder. El poder es una fuerza natural y solo el poder puede contener al poder. ¿Y esto cómo se logra? Dividiendo el poder estatal y oponiendo las partes para que se controlen recíprocamente. Ahora bien, ¿cómo se va a realizar esa división de funciones y esa división de órganos? Lo ha decidido cada país en su constitución. Nosotros cómo lo resolvimos, nuestro país cómo lo resolvimos. Una representativa republicana y federal. Republicana. ¿Vamos? Eso ya tiene que estar también interiorizado. ¿Cuál es el objetivo principal de Montesquieu? Y esto es un repaso. Acuérdense que él está escribiendo en el año 1748, que es el espíritu de las leyes. Pueden bajar a internet si no lo leyeron. ¿Sí? El objetivo era dividir el poder para proteger las libertades, que eran las libertades políticas, que es el derecho de hacer todo lo que las leyes me permiten. Ustedes tienen que tener en cuenta esto, porque después hay muchísimos autores de derecho constitucional que han hablado sobre esta separación de poderes hoy, e incluso han incorporado nuevos entes en esta división de poderes, nuevos actores. ¿Alguno leyó algo? ¿Constitucional no lo vieron? Hay autores que plantean que la ciudadanía es un ente más ahora en la división de poderes. Hay mucho para leer acá, hay mucho para plantear. Nosotros no tenemos tiempo y no es de nuestra mano. ¿Sí? Sí, a mí que me interesa, y siempre se lo digo porque es un recurso lindo, Montesquieu hablaba de
es donde el pueblo en cuerpo, solo parte de él, ejerce la potestad soberana, que vendría a ser el rey. ¿Sí? El monárquico es aquel que gobierna uno solo, pero con arreglo a leyes fijas y establecidas. Y el despótico es aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo por voluntad y por capricho. Lo busca. Esto es repaso. Sí, no hay drama, lo busca. No, está en cualquier lado. El libro lo busca y lo busca. El principio democrático que me interesa, y esto es para llevarnos a la reflexión, porque no estudien de memoria, no vincúlenlo con lo que han visto en los profesionales. Escuchen lo que dice, ¿sí? En el principio de la democracia no basta la ley sola, sino que los estados populares, nacidos en la elección en el año 1300, necesitan un elemento más. Y ese elemento es la virtud política. Y dice que es el amor a la patria y a la igualdad. El hombre de bien es el que tiene la virtud política, el hombre que ama las leyes de su país y obra por amor a ellos. A mí me encanta decir, porque en cada gobierno pegan diferente y ustedes lo pueden tomar. Pero es interesante. No es Montesquieu y pasó. Montesquieu es muy rico. Ustedes lo pueden tomar. Hola, acá. Oye, tu nombre. ¿Tu nombre? ¿Estás? ¿Vale? Ah, Pico. Lo pueden tomar y lo pueden analizar críticamente. ¿Vamos? Bueno, a ver. Dijimos entonces, Montesquieu, poder uno solo, división de órganos, división. Estos órganos ejercen funciones y estas funciones también se dividen. Así que nuestro estado, Argentina, tiene 3 tipos de órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Legislativo. ¿Cuál es su nombre? Benjamín. Gracias. ¿Estamos? ¿Estamos, no? Calculo que no hables porque está tímido. Pero sí lo saben. ¿Estamos? Sí. Bueno, dale, vamos. Los órganos legislativos, ¿cuáles eran? Bien, Congreso. Vamos, cámaras legislativas. Bien. Los órganos judiciales, ¿qué características tenían? Bueno, ¿qué características tiene un juez? ¿Cómo lo distingo de un funcionario público? ¿Pero qué características tiene? ¿Cómo diferencia un juez de un ministro de Obras Públicas? Aplica la ley. Bien, pero ¿cómo diferencia un juez de un ministro de Obras Públicas? Ay, no escuché a Imparcial. Imparcial, ¿qué más? Inamovible. Vamos. ¿Cómo distingo? Un juez y un ministro designado por el gobernador. ¿Estamos? Igual, esto es como una introducción, también para moverlos a ustedes, después lo vamos viviendo, pero deberíamos tenerlo, ¿no? Entonces, el órgano judicial es imparcial, es ajeno a la contienda, es independiente, no está sujeto a las órdenes de ningún jerárquico superior acerca de cómo desempeñar sus funciones específicas. Paréntesis, el tema del precedente, que lo verán en constitucional, ¿sí? Y luego tenemos los órganos administrativos, que a diferencia de los judiciales, ¿cómo son estos órganos? Están estructurados jerárquicamente, dan o reciben órdenes, no están sujetos a la elección popular, salvo algunos de sus representantes, como cuál. ¿Quién vota? Perfecto. También votamos a otros órganos y entes de control. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Clasificación de funciones. El que necesite repasar va al artículo, pero en principio hay 3 criterios para clasificar las funciones. De cualquier manual lo leen si quieren. Tienen el artículo que para mí es más bonito y más completo. Hay 3 criterios: el orgánico o el subjetivo, el formal y el sustancial o material. El orgánico o subjetivo, para identificar la función tengo que tener en cuenta de quién emana la decisión. Orgánico.
función administrativa de quién me emana. Del órgano ejecutivo. Ahora bien, en esta criterio, que es el orgánico, ¿sí? Orgánico. ¿Cuál es la dificultad? Que los órganos no realizan una única función. Nosotros ya dijimos que la función administrativa, ¿quién la ejercía? Los tres órganos. Ya tenemos un problema ahí, porque los tres órganos van a ejercer la función administrativa. Segundo criterio, el formal. Se toma en cuenta la apariencia externa de la decisión. Si yo estoy frente a una sentencia, ¿qué función se ha ejercido? Judicial. Si estoy frente a una ley, y si estoy frente a un acto administrativo, un contrato administrativo o un reglamento, que lo vimos en las clases pasadas con la presentación, ¿qué voy a tener? Función administrativa. ¿Estamos? Y luego tenemos el tercer criterio, que es circunstancial o material, que implica analizar el contenido de la decisión. Hola. Y este es el criterio que se ha impuesto para los operadores jurídicos. En cuanto al contenido de la decisión, esto ya lo tienen que haber visto, la función legislativa es la que crea el orden jurídico. Es el dictado de normas generales obligatorias. Este dictado de normas generales obligatorias aplica al pasado, presente o futuro. Futuro. Perfecto, ¿quién lo dijo? Bien. Función judicial, jurisdiccional. Vamos a ver, acá hay un tema y está en el programa, si lo leyeron. Es la actividad que se traduce en decisiones de controversias con verdad legal. Aplica el derecho al caso concreto. Es la encargada de juzgar conductas. Conductas del pasado, del presente o del futuro. Pasado. Conductas que ya sucedieron. Y si no hay conflicto, no hay ejercicio. Bien. Nos vamos acomodando. Nos vamos acordando de otras materias. Bien, bien. Y por último tenemos la función administrativa. Que yo les dije, esto es básico. Si ustedes no saben cuándo es función administrativa, nunca van a poder saber cuándo aplican derecho administrativo. Y esto es lo que la profe o el profe de profesor administrativo les va a hacer muchísimo hincapié, porque no va a volver por esto. Va a dar por sabido, por supuesto, que ustedes saben cuándo es función administrativa. ¿Sí? La función administrativa, vamos a tomar una definición de un autor clásico, que es Marenhoff. ¿Sí? Cualquier manual lo va a tener. Es el papá del derecho administrativo. Marenhoff. Marenhoff. Ay, perdón, mi letra, pues. Bueno, ¿ustedes tienen? ¿Una R? ¿Una I? Marenhoff. Está en el artículo también que se les voy a mandar. ¿Sí? ¿Qué nos dice Marenhoff? Es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado. Actividad permanente. ¿Se acuerdan que el derecho administrativo afecta tu vida desde que te levantás hasta que te acostás, antes que nazcas, hasta que te después y cuando estás? Permanente. Concreta es constantemente. Este ventilador que hace un ruido terrible es derecho administrativo. Este techo que se está cayendo, o es una falla en la obra, para llamarle construcción o falta de mantenimiento. Este edificio es una obra pública. Esto es un servicio público, podemos definir, si no la educación, la luz, es un servicio público, no hay duda. ¿Ven? ¿Todo qué es? Derecho administrativo. Las actas de la plancha de asistencia, ¿qué es? Derecho administrativo. ¿Vamos? Actividad permanente, concreta y práctica del Estado. Ahí yo les dije la importancia de los planes, programas, proyectos del Estado. El concepto de bien común, que tal cual lo adhiera, o el gobierno adhiera, va a basar en planes y proyectos que me van a afectar en mi vida diaria. ¿Ven? Actividad permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de la necesidad del grupo social y de los individuos que le integran.
y de los individuos. De todo en nuestras múltiples intereses, de grupo y de individuo. Esto es un planteo. ¿Sí? Lo tomamos porque es el papá del derecho administrativo, pero si ustedes se van a distintos autores, van a tener variaciones en qué entienden por función administrativa. Y son importantes las variaciones porque yo voy a saber dónde está parado. Acá que vamos a traer, ¿sí? El artículo que les dije de Balbín, que fue procurador del Tesoro en el gobierno de Macri. ¿Sí? Este libro es del año 2022. Miren lo que dice, para él el derecho administrativo. El derecho administrativo es el subsistema jurídico que regula la resolución de conflictos entre derechos. Derechos versus derechos, con intervención del Poder Ejecutivo y recomponiendo las desigualdades preexistentes entre los titulares de derechos. Es un planteo muy moderno del derecho administrativo. Dijo es el Estado versus el individuo. ¿Qué dijo? Derecho versus derecho. Y esto lo tienen que haber visto el Constitucional. Si no lo vieron, tienen que exigirle a los propios que hablen de teoría actual. Derecho versus derecho. Y miren el ejemplo que da. Si cualquier jubilado reclama ante el Estado por la actualización de sus haberes, el conflicto, a prima facie, en una visión tradicional, es entre quién? Entre el abuelo y el Estado que no le quiere dar la actualización. Y él dice, no. El conflicto es entre derechos. ¿Entre quién? Entre el jubilado que tiene derecho a recibir lo que es justo y el resto de la sociedad que tiene derecho a otras prestaciones que podrían no dársele por pagarle al jubilado. ¿Ven cómo cambia el abordaje? Y tenemos Marcos, el papá del derecho administrativo, y luego tenemos a Balbín. ¿Qué no es el concepto de función administrativa? Pero les estaba hablando del derecho administrativo y a mí me gusta contraponerlo para invitarlos a ustedes a reflexionar. Cualquiera sea el manual de para estudiar, tengan en cuenta dónde están parados. Y no critiquemos a Marcos, no es ni mal ni bueno. Es un señor que escribió en otro siglo. Otro contexto. Podemos estar de acuerdo, puede ser aplicable o no, pero sigue estudiando. Muy adelantado de su época. Muy. ¿Qué más dice Balbín? Si me interesa, yo se los digo, pero después ustedes lo leen si quieren. ¿Sí? No es obligatorio. Y plantea que en realidad, ¿sí? El Estado es el que va a tener que decidir cuál de los dos derechos es el que tiene más derecho a ser protegido. ¿Cuál de los dos derechos es el que tiene más derecho a ser protegido? ¿Cuál es el derecho a proteger según el criterio más justo? Y acá entra la concepción de la teoría de la justicia en el derecho administrativo. Entonces él plantea que en realidad el derecho administrativo es un instrumento que debería ser capaz de mediar entre los derechos, mediar entre los conflictos de derechos, regular el poder de quién? El Estado, que es el que tiene más poder y puede afectar más, por acción o por omisión. Ojo, el Estado no solo afecta por acción, también afecta por omisión. Y a su vez, reequilibrar las desigualdades. Mediar, limitar, igualar, incluir. Para él, la función administrativa debería hacer todo. ¿Sí? Volvamos a la clase. Concepto de papá, Maresco, entre paréntesis, la planteo de Balbín, que es interesante, me parece lindo para verlo, estudiarlo. Y por medio de ello, algo que les tiene que quedar grabado es que la función administrativa tiene dos características principales, y es que es legal y es judicial.
quiere hacer. Es interesante, porque uno siempre dice, desde la teoría es así, pero la percepción que tiene la ciudadanía, ¿cuál es? Totalmente contraria, ¿no? Es interesante como para analizarlo, si no lo encuentro. Pero desde la teoría es así. Es más, hay autores como Gordillo, en realidad dicen, no, la administración tiene muy poca discrecionalidad, puede hacer muchas cosas. Porque todo se lo está diciendo el legislador. Y si no se lo dice el legislador, se lo dice
político? No. Sí. ¿Y la esencia cuál es? Sí. Para algo. Sí. Ah, bien. Ahora sí. Lo ponemos. No, y Eso también, ustedes lo tienen en cuenta, ¿no? también busca integrantes, ¿no? A ver, las sanciones que le da a sus integrantes, estamos hablando de empleados públicos, vamos a ver un paso. Sí. No, y miembros también. Pero no son sanciones administrativas. Bien, por eso. En general dicen que la única causal es el juicio político. No han hablado de que han hablado de otros, pero lo podemos buscar. Claro, pero no hay una parte de la Constitución que dice que la Cámara es juez exclusivo de sus integrantes. Lo podemos buscar, pero como ejercicio de función judicial, No, porque no es se puede. únicamente el juicio político. En el marco del juicio político, sí. Otro ejemplo no suele haber, no lo he leído. Profe, por constitución, por garantía, no podemos, no se puede formar una comisión para juzgar a nadie. Vamos a verlo, lo estudiamos. Si vos me mandás un mail, lo volvemos a tratar. Toda duda, cosa rara. Por garantía más que otros. Y más de cuando se excluya un seno, por ejemplo, se lo afuera, digamos. Y lo que pasa es que si no es función judicial, ¿sí? No, eso vamos a ver, esto es un artículo, lo vamos a analizar, esto es derecho constitucional, ¿sí? Digamos, lo podemos compartir con los compañeros para el que les interese, pero no para la materia. Pero hay un análisis de cuáles son los actos, pero en general la doctrina contiene el juicio político. El resto vos tenés autores que te lo dicen, pero yo, por ejemplo, no los traigo nunca, porque no están muy desarrollados y no es la mayoría. ¿Sí? Esto es un debate súper lindo, pero es que, ¿sí? Constitucional. ¿Vamos? Igual, pasame el mail y por ahí lo traemos y al que le interese vuelve a pasar el material y lo traemos a clase. ¿Vamos? Y por tercero, es función judicial. El órgano ejecutivo ejerce función judicial. ¿Sí? ¿No? Ámpale, el indulto, vamos. Aquí le interesaba la función de gobierno, alguien me la había dicho, no era vos. Yo estaba acá de la compañera, ahora lo veo. También con mucha pena, también. Ámpale, con mucha pena. Vamos a ver, estas son funciones gubernamentales. Acá ustedes ven la función gubernamental. No, ojo, vamos a hacer un paréntesis. Acto gubernamental.
No. Ahora bien, la Corte Suprema se ha dado por tierra esto porque ha dicho que los órganos de la administración sí pueden ejercer funciones jurisdiccionales en estos dos casos. Aquí vamos a ver, Fernández Arias. ¿Sí? Fernández Arias es del año 1970. Todos, el 99% son unos bebés y el resto no son saludables. No, 1970. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El Congreso había dictado unas leyes mediante las cuales, la ley del Congreso, mediante las cuales obligaba al órgano ejecutivo a organizar dentro del Ministerio de Agricultura lo que se denominaban cámaras regionales paritarias de conciliación y arbitraje obligado. Estas cámaras iban a resolver conflictos que se daban entre arrendadores y arrendatarios o aparceros. Estamos hablando de bienes inmuebles productivos. Y se establecía la posibilidad de apelar ante la Cámara Central las decisiones de esas cámaras regionales y luego tener un recurso extraordinario contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa? Fernández Arias, la Cámara Regional de Trenquelauquen, lo condena a entregar un predio. Obviamente no le gustó, llevó adelante toda la vía recursiva y termina en la Corte. ¿Y él qué dice? Que a mí me obliga a ir a estas cámaras es inconstitucional. Y que estas cámaras puedan resolver sobre el derecho de propiedad es inconstitucional. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte? ¿Sí? Que en la Constitución era compatible el reconocimiento de facultades, y la Corte usa este término, cuasi jurisdiccionales a los órganos administrativos. ¿Destinados a qué? A que se hiciera más efectiva y expedita la protección de los derechos y de los intereses comunes. La Corte dijo, che, es más rápido ir a estas cámaras que ir a la justicia civil y comercial común. ¿Comprenden? Sin embargo, ¿qué establecía? Que estas facultades están limitadas por garantías constitucionales. Ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos, que dice que pueden dictar pronunciamiento, quede siempre sujeto al control judicial suficiente. Concepto básico que no nos debemos olvidar. Control judicial suficiente. Y si el hecho de que yo tenga un recurso extraordinario ante la Corte no es suficiente para constituir un control judicial, sino que este señor Fernández Arias Puccio, debería haber, la ley debería haber previsto la posibilidad de que vaya a la justicia de primera instancia, después la Cámara y después recién a la Corte. Entonces, ¿qué dijo? Dijo que eran inconstitucionales las leyes, pero reconoció que los órganos administrativos sí podían ejercer funciones cuasi jurisdiccionales, siempre que existiera control judicial suficiente. ¿Estamos? Entonces, el concepto básico de Fernández Arias es sí, excepcionalmente sí ejerce función judicial, no jurisdiccional, la diferenciamos, ¿sí? Siempre que esta decisión no sea definitiva o irrevisable, sino que siempre puede estar sujeta a este control judicial que siempre tiene que ser posterior y a su vez tiene que ser suficiente. Es decir, que yo debo poder controlar lo fáctico y lo jurídico, los hechos y el cuerpo. ¿Estamos? Ahora bien, Ángel Estrada, 2005. Este fallo lo deberían haber visto en Constitucional, nosotros lo vamos a volver a ver en servicios públicos. Ángel Estrada, ¿qué les suena? Los que recién salen de Los libros, las hojas. Las hojas. Acuérdense las hojas.
servicio eléctrico durante un mes y medio a la fábrica de Ángel Estrada. Esto evidentemente le produjo pérdidas multimillonarias a la empresa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ángel Estrada realiza un reclamo ante el ente regulador del servicio de energía eléctrica, que era el ENRE. Y el ENRE no solo le aplica una multa a la prestataria, una multa dentro de un contrato de concesión, porque no prestó el servicio en un medio y no debe haber pagado porque no lo había prestado, sino que además Ángel Estrada le pidió una indemnización de daños y perjuicios. O sea, no me basta con que vos le pongas una multa. Esto después se lo van a ver en procesal, pero las multas no van al particular. Vale. Y no me basta la multa, yo también me tengo daño. Vos, ente regulador, resolveme sobre los daños. Y ahí estuvo el fin de la cuestión. El ente regulador podía tramitar un reclamo de daños y perjuicios. Y en su caso, el ente regulador podía obligar a la prestataria a pagar esos daños y perjuicios. Ese era el fin de la cuestión. ¿No? Esto obviamente tramita, ustedes lo en cualquier lugar tienen un resumen, lo pueden leer, si quieren les mando los links, lo lean y están en el aula virtual como pueden acceder. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo la Corte? Dos cuestiones. ¿Sí? Primero, en el sur, la prestataria sí podía estar demandada por daños y perjuicios por no haber prestado el servicio de energía eléctrica dentro de lo que establecía la concesión. Ahora bien, ¿sí? Este reclamo no podía ser resuelto por el ente regulador, porque se debía tramitar y resolverlo en la jurisdicción. ¿De qué estamos hablando acá? De división de poder. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá introduce un concepto que es el principio de especialidad. En el ente administrativo, en el órgano o ente administrativo que va a ejercer función jurisdiccional. El principio de especialidad. ¿Qué dice? La finalidad siempre tiene que ser razonable, la del órgano administrativo, no vaya a ser que lo que se intente es quitarle la competencia al órgano especial, que en este caso es el órgano judicial. ¿Sí? Entonces, acá establece su fallo Ángel Estrada que para que el órgano administrativo pueda ejercer función jurisdiccional, este órgano debe haber sido creado por ley. No puede ser por decreto. No decreto, no de ley. ¿Sí? Segundo, que la independencia y la imparcialidad de las personas físicas que van a resolver, que forman parte de este órgano, estén garantizadas. Independencia e imparcialidad. ¿Qué significa? Que no reciban órdenes de la administración central y que, por ejemplo, en el ERTEP, o que no coincidan con el mandato del gobierno, o que directamente sean entes autárquicos. Es un concepto que lo vamos a estudiar. Significa que no depende políticamente del órgano ejecutivo. ¿Vamos? A su vez, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para su creación haya sido razonable. ¿Por qué? Porque hay que evitar que haya una doble intencionalidad que haga la competencia del Poder Judicial y afectará aquí el principio de separación de poderes. Y por último, que estas decisiones tienen que estar sujetas a un control judicial amplio. Todo esto, ¿qué lo dice? Ángel Estrada en el año 2003. Esto es pregunta aparte. ¿Sí? Y yo espero una respuesta por eso. No quizás con todo el desarrollo de los hechos, pero sí con los distintos puntitos que hemos visto. ¿Vamos? Esto es en cualquier manera. No es algo escondido. Ahora bien, en el Tribunal
no tiene superior para controlarlo. Y es ejercicio de función administrativa. Ahí el TCJ estaba cumpliendo las funciones administrativas. Perfecto, porque ese es el análisis. ¿Por qué? Porque antes se entendía que era que función judicial. ¿Por qué? Porque emanaba de quién? Del TCJ. Pero nosotros ya sabemos que el criterio no es lo suficiente para diferenciar la función. En los tres casos concluyen que se tiene que agotar la vía administrativa para poder ser controlado por la vía judicial. El agotamiento de la vía es una consecuencia de que el ejercicio de la función administrativa es sublegal y subjudicial y no al revés. ¿Vamos? Sí. Porque es subjudicial, yo primero le doy la oportunidad a la administración que, de nuevo, esto lo van a ver en procesal, pero frente a una decisión de la administración pública, yo no voy contra la administración, toma una decisión que me afecta, yo no voy contra la administración, yo colaboro con la administración para hacerle entender que se equivocó y que vuelva a la legalidad, porque es legal el ejercicio de función. Colaboro, yo no estoy peleando con la administración. Ahora bien, agoté la vía, me voy a la vía judicial, porque el ejercicio de la función administrativa es no produce un daño. judicial. Y entonces siempre voy a tener la posibilidad de que el juez lo controle. ¿Estamos? En Córdoba, frente al ejercicio de función administrativa, ¿quién me va a controlar? ¿Un juez de primera instancia? No. Las cámaras frente al ejercicio administrativo. ¿Estamos? Eso lo van a ver en procesal, lo deberíamos saber porque es nuestra provincia, cómo está organizada. No hay jueces de primera instancia para analizar cuestiones administrativas. Va directamente de cámara. ¿Vamos? Bueno, entonces, en SEC se reconoce que cuando el órgano judicial dicta un acto administrativo, y no solo cuando designa al empleado, sino también cuando lo sanciona, y por ejemplo, a cesar su vínculo con la sanción, que puede ser una cesantía, por ejemplo, cesar el vínculo, esas medidas disciplinarias pueden ser controladas por las cámaras frente al tribunal. ¿Vamos? Dudas de ejemplos, que de nuevo esto es constitucional. Ejemplo del ejercicio de la función administrativa está en el artículo que lo pasa. Pero es de comprar los libros de la biblioteca, nombrar a los empleados, aplicar sanciones a los empleados, los reglamentos de actuación dentro de los tres poderes o de los tres órganos, contratación de asesores, compra de papel, compra de la fotocopiadora, ¿vamos? Todo eso funciona administrativa. En el programa, y vamos a tener, ustedes, vamos a ver, esto es conceptual, pero luego lo vamos a ver en distintas unidades, al tema de función administrativa. Y vamos a poder diferenciar clases de función administrativa. Y vamos a tener por la materia, por la organización y por la regulación normativa. Esto no surge de ningún material, es análisis del programa. Yo sé, yo soy la nueva, nunca la he hecho, nunca. Solo conmigo a rendir final. Pero está bueno ojearlo para ver cómo tú vas a ir desarrollando la materia. Veamos. Función administrativa por la materia lo vamos a poder diferenciar en activa, consultiva, de control y jurisdiccional. Ya hemos visto una, la jurisdiccional.
Si no sabemos el concepto, si no sabemos diferenciarla de las otras funciones, nos va a costar mucho estudiar en el programa general. Y para cerrar, tenemos un ver, y con esto ya nos vamos. Tenemos el tema de la función gubernativa. Ustedes verán que yo no la veo. Algunos autores nos dicen que no hay 3 funciones, sino que hay 4. E incorporan lo que es la función gubernativa. ¿Qué nos dice Marenco? Papá del derecho administrativo, concepto de función administrativa. Que por gobierno, che, hace un ruido bárbaro. Vamos a ver qué hacen. Ojalá haga frío. Tiene fin invierno, porque si no, allá no me escuchan. Claro, van a levantar la mano. Bueno, es típico, hace un calor tomando mate, algo que sea directo. No. Hay que pedirlo, profe. Claro, porque no se prende aire, necesitamos, la próxima clase lo tengo yo al cortito de nuestro canal. Lo que pasa es que como se había mojado todo, quizás por eso no lo quisieron prender. Igual aquí ventilador, yo te no nos sentemos debajo de él, te lo juro. No, no lo de cantidad. La volví una casa. ¿Qué? Vamos a poder preguntar si está libre siempre. Vamos a preguntar si también le importa. ¿Qué? Yo voy a preguntar si me daría a ver si lo estamos. Claro, no sé si nunca hay aulas libres. No suele haber. Nos ha pasado que se ha inundado totalmente y tenemos que estar como afuera entre los auditores. Después lo traes cuando se vaya. Sí, pregúntate a alguien que la sala. Bueno, a ver, y con esto ya cerramos. ¿Sí? La función de gobierno. Dijimos, ¿qué nos dice Marenco? Por gobierno se entiende a la alta dirección la impulsión por parte del centro para activar los negocios en el sentido de una buena política y del interés general. ¿Qué nos dice Marenco? Este si quieren, si les interesa realmente se los paso. Les paso, por favor. Porque esto no está en los libros. Al menos en el de Maximiliano Usaler. Es el gobierno, es la alta dirección, la impulsión que parte del centro para activar los negocios en el sentido de una buena política y del interés general. No, se lo vamos. Entonces, el gobierno de un país, para Marenco, no está circunscrito a uno solo de los órganos del Estado. Uno podría asimilar el órgano ejecutivo al gobierno, para Marenco, sino que está inscrito en los 3 órganos simultáneamente. ¿Entendió, no? Esta función de gobierno, para Marenco, tiene como plataforma la Constitución Nacional. En consecuencia, la función gubernativa, la define así, es la actividad de los órganos supremos del Estado que ejecutan y aplican la Constitución en defensa de sus altos intereses. Y esta función gubernativa se la voy a mandar en un mail, ¿no hay problema? Yo no lo tomo esto, porque para mí esto es Constitución. Pero la que lo quiera firmar. Ahora bien, esta función gubernativa se va a manifestar en 2 tipos de actos. Vamos a tener los actos políticos o de gobierno y los actos institucionales. ¿Vamos? Acá. Función de gobierno, 2
pero con esta estructura es más fácil de entender. ¿Estamos? Los actos institucionales, ¿sí?, son los que se vinculan a la organización y la subsistencia del Estado. Y estos actos institucionales no son susceptibles de revisión judicial. Fuerte, ¿no? No son susceptibles de revisión judicial. No revisión judicial. Si no son susceptibles de revisión judicial, ¿implica el ejercicio de función administrativa? No, porque la función administrativa es Suplemento. y no judicial. ¿Ves? ¿Ves cómo todo encaja con todo? Bueno, a ver. El Ejecutivo y el Legislativo dictan actos institucionales para Marenco. No, estos actos, ¿por qué no son susceptibles de control judicial? Porque no se vinculan directamente con los administrados. Marenco habla de administrados. ¿Sí? No afecta sus derechos subjetivos ni sus intereses legítimos y por ende no dan lugar a ningún tipo de impugnación. En estos actos solo van a ser parte distintos órganos del Estado. En realidad estos actos implican regular los vínculos entre los órganos del Estado, no de los particulares. Y si bien no es subjudicial, estos actos institucionales siempre son sublegales. ¿Vamos? Si bien no son subjudiciales, sí son sublegales. Por ejemplo, acordar subsidios a las provincias por parte del Estado Nacional. No es impugnable el otorgamiento de subsidios a las provincias por parte del gobierno nacional. Tampoco es impugnable el otorgamiento de las provincias a los municipios. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones. Conceder amnistías generales y la declaración del estado de sitio con la intervención federal de las provincias por parte del órgano legislativo. Y estos son los ejemplos que da Marenco. ¿Estamos? ¿Sí? Él dice que en casos especiales, por ejemplo, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dice con este acto se está integrando un poder del Estado, no importa impugnarlo, o los actos que concretan las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento. Por ejemplo, convocar a sesiones extraordinarias, promulgar leyes o el veto a los proyectos de ley. Todos estos temas se han hablado muchísimo últimamente. ¿Están encuadrados acá? ¿Estamos? Para Marenco. Y en general todo el mundo sigue la misma línea. Donde hay más debates acá. Tampoco el mismo debate. ¿Sí? Y acá tenemos este casito que lo vimos en la clase pasada, de la declaración del estado de sitio. ¿Sí? Es irrevisable. Esto lo dijo Cecil. Ubicamos a Cecil. Domingo. Domingo. Le pertenezco. Bueno, 10 años ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, especialista en materia de En los 20 años se recibió en la eliminación. Bueno, es irrevisable la valoración política discrecional de las razones tenidas en cuenta para la adopción del estado de sitio. Ahora bien, los actos concretos de aplicación, ¿sí?, que surgen de esta declaración de estado de sitio y lesionan los derechos fundamentales o causan daños patrimoniales particularizados, sí habilitan una revisión judicial e incluso pueden dar lugar al pago del indemnización. Ojo, la declaración en sí no, porque ¿qué es? Obviamente, siempre tiene que estar legal, ¿no? Supone. Y ahí vamos a ver qué supone. Este tema me encanta porque lo vamos a ver la clase que viene. Entonces,
decisiones de la administración es la presunción de legitimidad. Hay una presunción que son conformes a la ley. Van adelante. ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo. Tema que sí. Y con esto ya terminamos rapidito. Tenemos los actos políticos o de gobierno, que acá sí hay más confusión con los actos administrativos. Estos actos políticos de gobierno solo emanan del órgano ejecutivo. Entonces ya tenemos un primer problema. Podemos confundir, porque si yo uso un criterio orgánico, voy a decir es función administrativa. Pero nosotros ya sabemos que el criterio orgánico no va. Criterio orgánico, lo mismo, los tres criterios para ejercer la función. Bueno, a ver, ¿qué dice? Tanto el acto político como el acto administrativo forman parte de una misma categoría jurídica y únicamente se van a diferenciar por la finalidad. Y en realidad es una cuestión de grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo acto del órgano ejecutivo tendiente a la marcha o funcionamiento ordinario de la administración normalmente es un acto administrativo. Ahora bien, los actos que tengan por finalidades superiores o trascendentes para el funcionamiento del Estado son actos de gobierno. Entonces, en realidad es una diferencia de hecho, es conceptual, no es una diferencia de derecho, y ha traído muchísimos problemas en la jurisprudencia. Estos actos políticos o actos de gobierno sí pueden ser revisados por el órgano judicial. Sí pueden ser revisados por el... ¿Por qué? Porque estos actos sí pueden incidir inmediatamente en la esfera de los derechos o de los intereses en particular, pueden vulnerar derechos o garantías, y por ende el afectado está legitimado para accionar judicialmente. Marenco, ¿sí?, solo nos da un ejemplo. Un solo ejemplo de Marenco en su tratado. Yo les voy a mandar el artículo de los Ropines para que vean que quizás hay otros casos también para analizar, pero es más de constitucional el análisis. ¿Sí? ¿Cuál es el caso que nos da Marenco? Surgió la clase pasada, lo mencionaron ustedes, es el indulto o la conmutación del pena. ¿Sí? El artículo 86, inciso C de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice Marenco? Ninguna persona puede exigir al órgano ejecutivo que dicte un decreto indultándolo o conmutándole la pena, porque nadie tiene un derecho a exigir eso. No hay derecho, no hay puede exigir eso. Y el indulto en sí mismo no es un acto administrativo. Nada tiene que ver con la administración del país, no implica ejercicio de función administrativa, en el concepto que dimos hoy. ¿Sí? Pero a su vez, tampoco es un acto jurisdiccional o judicial, no implica el ejercicio de función judicial. ¿Ven? No implica el ejercicio de función administrativa y no implica el ejercicio de función judicial. ¿Por qué? Porque el indulto solo se puede dar cuando ya se ha concluido con el proceso judicial y cuando la pena ya ha sido aplicada. De lo contrario, si el indulto se otorga a un procesado, se violaría la garantía de la Constitución Nacional, que prohibió al presidente arrojar su conocimiento de las causas pendientes. ¿Sí? Entonces, la emisión de este indulto para Marenco es discrecional y va a depender de la voluntad del Poder Ejecutivo, pero tiene que seguir una serie de reglas que ustedes o las han visto, las van a ver seguramente en penal y procesal penal, pero tienen que ver con un informe previo del tribunal, son delitos sujetos a jurisdicción federal, son condenados no procesados, tiene que haber razones decisivas que lo justifiquen, y luego hay un normativo internacional con la aplicación de la Corte Penal Internacional, algunos delitos están excluidos, etc. ¿Sí? Marenco, el único ejemplo que nos da es este. Y nos dice, no es función administrativa, no es función judicial, es función de
¿Estamos? Vale. Al que le interesa este tema, los completamos con el artículo de la página. En realidad acá lo importante, que es lo que dicen los autores más modernos, es que por regla general no pueden existir categorías de actos que per se, por su naturaleza, estén excluidas del control judicial. Eso es antidemocrático. No importa cómo lo llamen. No importa si vos me digas que es un acto institucional o no importa. Si vos me decís que ya hay actos que no los vas a poder controlar judicialmente, a mí ya me hace ruido desde el principio democrático del gobierno. ¿Qué es lo que están planteando los autores nuevos? Entonces, es más, Gordillo les dice que debería eliminarse del lenguaje y de la técnica jurídica cualquier clasificación que refiera a actos irrealizables por parte del órgano judicial. Eliminarse del lenguaje jurídico. Vamos, dice, todos los actos, y esto sí tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Todo acto que implique